Mm, mm. Bueno, entremos a plataforma. Creo que están hablando del parcial de Uy, pero ¿cómo lo llaman? Mejor dicho. no, o sea, que se llama mal. Ah, sí, es que Dios. La máquina, por favor. Muy mala pregunta. Ya, ya. Yo creo que para el está muy Sácalo, sácalo, sí. Ya, Dentro del proceso de las restricciones de Internet, efectivamente existen alrededor del mundo una serie de situaciones por A o por B, características de las cuales están la parte política, la parte social, la parte económica, la parte eh, religiosa, ¿sí? Entonces, efectivamente, muchos países tienen restricciones del 100% de los servicios de Internet, tienen clasificación de los servicios de Internet, eh, selección de las características de los servicios de Internet también. Entonces, dependiendo del tipo de países, por estas indicaciones, por estas connotaciones que les presento, pues efectivamente nosotros inclusive desde el mundo de la programación y el mundo del desarrollo sostenible, también tenemos que pensar en esto. Muchas veces nosotros desarrollamos aplicativos, apps, que no cumplen las condiciones eh, sociales o geopolíticas de un país. Y pues eso es importante que lo tengamos en cuenta. No todo lo que se desarrolla satisface las necesidades de una sociedad. De pronto se pasa en la apertura. Por eso, algunas características a nivel global son limitadas y delimitadas. Digamos, en Colombia, la accesibilidad a ciertas páginas técnicamente es bastante abierto el concepto. Sin embargo, ya miraremos dónde hay unos pasos de limitaciones. Una de las situaciones más importantes es en Latinoamérica, son los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda técnicamente no tienen algún algoritmo que les permita viajar y navegar en el ciberespacio sin restricciones. Hay tipos de motores de browser, como ustedes lo pudieron haber visto en su consultoría, porque tienen características que requieren algunos parámetros, algunos certificados, algunos créditos, algunas autenticaciones específicas, inclusive algún uso de puertos específicos para poder navegar, ¿cierto? Nosotros muchas veces usamos Opera en algún momento determinado, pero no lo configuramos. Y Opera es abierto. ¿Sí? Es un open free que divinamente, si usted puede ser identificado como una persona importante dentro del mundo social, político, económico, digital, etcétera, divinamente puede ser registrado. ¿Sí? Entonces hay que definirle la configuración en esa parte. Si algún día les toca tener un departamento acá, lo tienen que tener, verificar las condiciones de configuración, los browsers que van a utilizar, los navegadores que tienen que les va a cumplir
el uso de los cookies adecuados. Muchas veces usted ha visto que el Estado recomienda utilizar A o B navegador para A o B actividad. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues por seguridad. Por seguridad o no. Sí, cierto. Por compatibilidad. Lo más importante es la compatibilidad. ¿Qué es la compatibilidad? Que se acopla a las especificaciones que tiene la aplicación. No, al contrario. Que es tan amplio esa compatibilidad que no le establece restricciones, no le pone restricciones. ¿Sí? Entonces, en algunos casos utiliza el Estado en algunas, porque saben que todos los datos no son iguales, ¿cierto? Y no todos los, inclusive los frameworks que utilizan algunas aplicaciones del Estado son tan específicas que requieren de certificaciones específicas. Y eso es lo que limita que algunas apps, algunos aplicativos no abran adecuadamente y estén cegando al usuario. Es más, es el caso en que unos crackers, unos clickers, logran utilizar como las ventanas no se abren al tiempo, entonces ellos ponen una ventana y ahí, bueno, pues ahí les piden toda la información necesaria. ¿Sí? Entonces son parte de las características de esas restricciones que muchas veces no deben de existir, pero existen realmente. Entonces, obviamente, dentro de este mundo de las redes, del ciberespacio y el mundo de las comunicaciones y las telecomunicaciones, pues efectivamente las restricciones están a la orden del día. Están, en algunos países están debidamente maniatadas, están aseguradas, desde lo político. Cada país tiene su forma de asegurar el control de aseguramiento, eso es claro, ¿sí? Entonces, desde ahí limitan el acceso a los servicios. Cada vez hay más países que implementan algunos, mira lo que pasó en este momento con TikTok alrededor del mundo. Ya va perdiendo más de 20 millones de usuarios. ¿Sí? Por las características que usted quiere. Por prohibición gubernamental. ¿Sí? Estados Unidos prohibió utilizar TikTok en los dispositivos, en los smart de los empleados del Estado. Lo que usted cree que es verdad que China les está dando información. Sí, sí, eso pasó, pero hace rato. O sea, Pues sí, cuando digamos, a ver, eso tiene como tres tiempos. Un ejemplo, primero, el nacimiento y la puesta en marcha del recurso. No desde lo que fue planeado, porque no sabemos cómo y cuándo lo planeamos, pero sí cuando efectivamente fue puesta en marcha. Y desde ahí, China ya su intención era esta acción era rastrear, vigilar, ¿cierto? Muchos enlaces de los usuarios. Porque si ustedes hacen un seguimiento a ese servicio, pues fue abierto para todo el público y fue enfocado para todo el personal gubernamental. Es que fue una invitación abierta que no lo logró identificar Estados Unidos en su primera de cambio. Entonces, pasaron cerca de 2 años, 3 años, cuando Estados Unidos se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces fue un tiempo largo donde lograron rastrear y conocer muchos puertos de enlace, muchas comunicaciones, muchos documentos, muchos tipos de datos de ida y vuelta. Posicionaron algunos, cualquier cantidad de troyanos en los diferentes dispositivos de los usuarios, obviamente, y automáticamente de ahí pues ellos se conectaban también. Porque es que no hay política segura. Uno siendo un webmaster solicita amablemente una política, una directriz, que por favor cada vez que entre un dispositivo a la empresa sea reportado y registrado. No, que no traiga dispositivos de extracción de datos a la empresa. Y es como le dijéramos lo contrario a los usuarios.
traiga, inserte y quiere figurar. Eso no sé por qué motivo. Claro, bueno, eso pasa mucho en Colombia y también pasa mucho en Ecuador. Ecuador es una cosa absurda. Allá sí el lenguaje comunicación es al revés. Pero en eso orden de ideas, pues muchas empresas ahora implementan los DLP. Sí. Pero, digamos, todos los BLP ya en buena parte están tratando también de moda. ¿Por qué motivo? Porque la cadena, en la nueva información, la cadena de siempre es normal. Exacto. Entonces, mira, pues pasó en pandemia. Pandemia es una evidencia de toda esta situación. Las empresas resolvieron tirar un puesto largo en comunicación con un BNP, ¿sí? De aseguramiento. Pero estaban gastando servicios porque hay muchas empresas, pues, a ver, hablemos de qué. Fuera es que ni siquiera el Estado en los servicios de atención a un call, pero les colocaron un BNP, no estamos en servicio. Es que era insuficiente y si aumentaron incluso las capacidades del servidor, ¿sí? Gastando infraestructura lógica y infraestructura física, ¿sí? Entonces se salió de control de la administración estatal. Esas comunicaciones de los servicios de Internet, efectivamente, la tercera fase ya fue estandarizar el uso de TikTok alrededor del mundo. La segunda fue la identificación, pero ya China había hecho los suyos y lo que incluso ya iba de vuelta. Colocamos, posicionamos puntos fijos y demás características. Ya todo lo que podamos llamar virus en cualquier nivel, malware, cracker, todo fue invadido. Y sí, hubo una invasión. Pero han habido otros tipos de invasiones más lentas desde el punto de vista en ciberespacio. Yo no sé si demostrar otro día una guerra que ocurre en vivo y en directo, realmente, o sea, eso pasa. No sé si te mostré un video del viernes pasado, donde se ocurre, en este momento sale en guerra, atacándose los diferentes servicios, con los diferentes servidores, con los diferentes países, directamente. ¿Sí? Y eso está pasando actualmente. Y cada vez va a ser más intensivo. Por eso es importante dominar los puertos de conexión, lo que vimos en una de las clases anteriores. En esta línea, pues todos los servicios obviamente están a la mano, a la flor del día, están siendo también ya limitados, restringidos en esas características. No hay un servicio que no se escape, a tal punto de que en los últimos 3 años, todos los servicios de correo electrónico están lanzando la autenticación del correo y la verificación del correo. Eso no pasaba hace, ¿señor? Sí, pero eso no pasaba hace 5 años y ahora ya hace parte de un servicio de usuario normal. O sea, antes era para unas ciertas empresas que pagaban ciertos privilegios o servicios, digamos, servicios adicionales, pero pues ahora ya se volvió parte del común. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, en la postura de llave, de enlaces, de herramientas, de criptografía, de certificaciones se ha vuelto a la flor de la mano cada día. El acceso es más limitado, pero más abierto. Me imagino que ustedes habrán navegado en la Deep Web, ¿cierto? No, yo sí. Me imagino que habrán hecho sus pinos en herramientas y más donde no lo han de formarse. Muchas veces la gente a veces logra, bueno, se averigua un poquitico más, hace una consultoría y ponen un antivirus y de contraparte colocan un proxy de acceso. Pero no se averiguaron que hay ciertas herramientas adecuadas para navegar.
No se fueron y montaron fue porque algunas personas con conocimiento del área se enteran es que hay libros, que hay libros, que hay libros, que hay libros, que y entonces dicen, no, pues montemos unos firewall, montemos unos antivirus de control. No, eso es lo de virus. Hay que pagar la herramienta para navegar, ¿sí? Adecuadamente en la web. Y hay los diferentes niveles de navegación de esos elementos. Y tenemos que saber navegar. Es parte de los servicios de Internet que efectivamente tenemos que llegar a limitar. Entonces, la asequibilidad, desde el punto de vista, pues también hay que pegar los servicios de Internet a los diferentes recursos de protección, de apertura y de asequibilidad. Ya, montarles que sean parte del proxy, que sean parte de las llaves de los protocolos de seguridad, ¿cierto? Que podamos incorporarlos. Por eso, cuando ustedes están desarrollando sus servicios, sus productos, tienen que estar pensando en aplicarles el SIG, aplicarles un PHDA a su herramienta, al producto. Muchos programadores creen que con enmascarar, utilizar la propiedad del evento de enmascarar la captura de datos, ya fue suficiente. Es una presentación, ¿sí? Pero como decía Andrés, no va a ir el backend del fondo y mira las bases de datos y están en blanco y negro. Y entonces, ¿qué está haciendo? Aparte de que seguramente que si uno lo mira más profundamente, ha desarrollado un software con todos los posibles errores, inclusive con las estructuras de programación no adecuadas. ¿Sí? Ejemplo, en lugar de utilizar un if de negro encadenado para validar y verificar, porque supuestamente la lógica no le da o cree que es muy demorado, utiliza fácilmente un do while, por decir algo, que está inventando. O no, más fácil utilizar un case. O algunos usuarios colocan texto en la programación. Esa es otra película más grave. Y para pero para, ¿sí? Y esos son las diferentes gusanos, las diferentes factores, arenas movedizas que encuentra directamente el de la ciberseguridad y el ciberespacio. Entonces, algunos países, Egipto, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido, tienen restricciones específicas de determinado periodo, determinadas fechas hacia acá. ¿Cuándo nació TikTok? 2000, sí, por ahí, por esas líneas, en promedio, 2010 para acá, pero por ahí fue popularizada. Entonces, nosotros podemos visualizar en un mapa a nivel alrededor del mundo todas las posibles restricciones que se encuentran con características, con algunas propiedades. Wow, se acabó el mouse. Sí. Veamos acá las restricciones que existen. No cambió. ¿O ya les cambió ahí la pantalla? Sí. Pues. Entonces, la censura que se ha puesto por todo lo que les acabo de comentar. Claro, países como que andan en conflicto y en desarrollo tecnológico y científico como Rusia, como la China, como la India, pues obviamente van a la vanguardia de estas restricciones en la apertura y en el cierre muchas veces. Rusia es uno de los países que navega en la Deep Web, ellos son los creadores de la Deep Web, técnicamente, ¿sí? Más palabras más, palabras menos. Entonces, acá vemos algunos
Sí, los VPNs, como dice Pedro, pues fueron de moda y fueron de moda en su debido momento para poderse comunicar. En Europa tenemos, el mundo anda asegurado con los torrents, con las restricciones de los torrents, porque pues obviamente ellos quedan por todas partes regados, levantando, indicando, señalando, seleccionando. Otro de los elementos es la pornografía, que está totalmente en su buena parte del globo, debidamente restringida. Los medios políticos, sí es un punto específico a tener en cuenta. Las redes sociales, pues eso sí se ha dado una y censura por A o por B citación, pues es parte del pan comido. Entonces, fíjense que en Europa, todo lo que corresponde a los pequeños, aquí el color, una decisión del color nivel bajo, moderado y nivel de acceso bastante alto. Miren que Rusia tiene 3 elementos de restricción, a pesar de que es un país bastante agreste en las comunicaciones. Tiene los torrents, la pornografía y los medios. Ya es un país donde efectivamente la violación de derechos, el tráfico de seres humanos es a la flor del día. Claro, pues todo eso está bajo la lupa del oscurantismo, pero tienen restricciones a nivel mundial, ¿sí? Miren el color de Bielorrusia, ¿sí? Aparte del nivel de acceso bastante limitado y tiene la mayoría de los servicios de los accesos aplicados en ese caso, ¿sí? Europa, pues todos los torrents, que es lo más manejable. Turquía, que es un país desde lo político, desde lo social, totalmente diferente, pero pues sin embargo, bueno, no le falta ninguno, ¿cierto? Están todos ahí puestos. Le faltaría como el de los torrents están ahí. 3. La pornografía. La censura, no la tiene, hacia ahí está la censura. Las redes sociales están, los medios políticos y la pornografía la que está abierta. Quien creyera un país entre los que estamos. Norteamérica. Como pueden darse cuenta, Norteamérica no tiene absolutamente nada, ¿sí? Cuba, eso sí, antes estaba abierto ahí porque Cuba estaba cerrado al 100%, efectivamente, no había nada de permiso, no había internet, ¿sí? En su momento, efectivamente, uno viajaba allá y tocaba comprar un teléfono satelital para poder tener un servicio adecuadamente. Ya pues ha abierto un poco el canal, pero sigue siendo delicado. Centroamérica, dentro de los negros que están medios políticos, como Honduras, y sí lo hemos visto, o ni Honduras, Nicaragua, que sabe que son gobiernos guerrilleros, gobiernos de extrema izquierda, efectivamente, y ahí se nota efectivamente. Los torrents en Sudamérica, como decía, es lo más que afecta. El resto de la navegación en Sudamérica es muy abierta, absolutamente al 100%. Y el nivel inclusive de asequibilidad no existe, ¿sí? Datos no disponibles. Bueno, acá, Falascan Island tiene unos datos no disponibles, o sea que no hay internet. No hay internet, allá no tenemos servicio de internet. No he ido allá, pero sí creo que no hay internet. Asia, vean Asia, otra película diferente, ¿sí? Mire el color negro. ¿Qué es el color negro? Sin acceso absoluto a extremadamente censurado y muchas restricciones, censuras y sanciones. Entonces ahí está. China es uno de ellos, vean. China tiene su propio mundo. China tiene su propia estructura. Uno no sabe si está en China, qué tipo de prohibición le toca aplicar, ¿sí? Digamos, China está desarrollada a la costa, ¿sí? Uno navega en Shanghái, Beijing, ¿cierto? Y todas esas zonas están súper desarrolladas. Pero hacia adentro de China está peor que Colombia, una selva total,
pero todas las ciudades grandes de China están conectadas. Un ejemplo, ustedes conocen Tunja, ¿han escuchado hablar de Tunja? ¿De qué? Tunja, Boyacá. Tunja. Tunja, Boyacá. De aquí a Tunja hay como 230 kilómetros en promedio. Sí, y es una comunicación más o menos entre Beijing, no, de ahí como 500 kilómetros, entre Hong Kong y Shanghái. Y de ahí, bueno, uno pasa por el mar, medio del mar, en un tren, pero desde esos puntos hay edificios alrededor de la carretera. Como ya que a Tunja, solo edificios. Pero es de esa zona. Pero si uno navega un poquito más hacia adentro, digamos, acá estamos en lo que pasa es que aquí tenemos un mapa un poco más diferente porque las ciudades están aquí desarrolladas al interior de Colombia y más bien a las periferias de Colombia, las ciudades no son tan desarrolladas. Cartagena, pues sí tiene sus edificios y todo, pero la mayoría de las ciudades no son tan desarrolladas como las internas. Barranquilla, Bogotá, Cali, ¿cierto? Y el resto es muy básico, muy estándar. Allá es al contrario, toda la costa está llena de edificios y entre un pueblo y otro, pues hay apartamentos y edificios constantemente. Una de esas características es que China, por ser la fábrica del mundo, el motor total, cada pueblo, digamos, hablemos de Cundinamarca, yo hablo de Zipaquirá, México se dedica solamente a la producción de microcircuitos. Si hablo de Chía, se dedica solamente a la producción de boa, ¿sí? Pero es así, todo el pueblo está dedicado a eso. Y allá hablamos de un pueblo, no de como Chía, 400 habitantes, Zipaquirá, 500 habitantes, no. Allá hablamos de un pueblo como Chía, de 10, 12 millones de habitantes, ¿sí? Que es otra cosa diferente. Shanghái tiene 22 millones de habitantes. Beijing tiene 19 millones de habitantes. Entonces, es una cosa diferentísima. Entonces, y por eso es ese modelo que tenemos ahí, en negro. Fíjense que la recesión es una cosa astronómica. Mire la India con todo el color político, social, económico, y solamente tiene un modelo limitado en muchos sitios. Sí, pues toda la India, Pakistán, pero es más que todo aquí por la cultura religiosa. ¿Sí? Aquí es por situaciones religiosas que ocurre eso. Saudí Arabia está en negro total, ¿sí? Porque son sin acceso absoluto, extremadamente censurado. Está a Saudí Arabia, Sri Lanka. Mira, acá este negro que se llama Norcorea. Bueno, es que Norcorea sí tiene su propia historia, ¿sí? Norcorea, Norteamérica, Norcorea, Corea del Sur es muy abierta, es accesible. Sí, entonces, uno cuando viaja en China, uno cree estar en otro mundo, porque todo es absolutamente de otro, pero yo creo que puede entrar a Norcorea, es una cosa muy limitada, tiende uno a perderse ahí, a no volver, ¿sí? Porque si logra entrar, el seguimiento es brutal. Y más si uno va de pronto con algunos permisos de embajada o de política, pues peor. Yo viajaba mucho con la embajada de Colombia como político, pero mira, la cosa va uno más marcada, ¿sí? Por esa situación. Los blancos ahí como Nepal, miren Nepal, ¿sí? Nepal es un país de criminales, ¿sí? Y no tiene ninguna limitación. ¿Ve? Pero por todas partes los torrents, de todas formas, están debidamente limitados. Sudamérica no se escapa de eso, ¿correcto? Bueno. Los torrents son todos los accesos
directos que quedan en los diferentes dispositivos y servicios que se prestan. ¿Sí? Son acciones de seguimiento, muy cercanos a los cookies. ¿Sí? Hay veces los cookies es que uno activa, niega o parametriza los cookies, ¿sí? Para que ese aplicativo sea funcional, ¿sí? Inclusive hasta de hardware. También que algún cookie no le permite utilizar por alguna característica no está debidamente certificado ese controlador de video hacia el servicio que está prestando. Entonces, y por eso la ventana no se abre adecuadamente. Tiene que darle permiso para que verifique el tipo de video que tiene su dispositivo para que sea debidamente identificado y asequible. Entonces, como no está en la lista, pues cuando llegue esa ventana, con ese software, pues no encuentra el certificado adecuado y niega la apertura de la ventana. ¿Sí? Por eso hay que, en algunos casos, esta es una de las características. Entonces son muy cercanos a los tipos de los cookies, pero los torrents son archivos que quedan en un historial de la consultoría de la data y que se puede rastrear a través de troyanos y levantar. Entonces, por eso allá no tiene uso de esa clase de elementos. Indonesia, hacia el sur del mundo, pues obviamente no hay nada raro, pero pues están las regiones también divididas. África, miren lo paradójico de África, unos países que no tienen, que tienen diversidad de política, de gobiernos, de culturas, de sociedades, y vea, es muy abierto, ¿sí? Muy avanzado en esas líneas. Y sin embargo, los gobiernos, de pronto será porque no le ven importancia que pueden ser por ahí goleados, ¿sí? Pueden ser violentados. No se escapa sino de ahí Somalia, ¿sí? Del que está ahí en este punto. De resto, está en un gris, muchas restricciones, censuras y sanciones, pues está Ecuatorial Guinea, ese es uno, de resto hay más. Ah, bueno, aquí mire a Sudán, a pesar de que tiene algunos servicios restringidos, pero tiene una asequibilidad limitada, no hay, se puede navegar adecuadamente. Este color azulito, Libia, acá está, moderado. Nivel de restricción bajo, y blanco bajo y moderado. Entonces, está Libia, Chad, dentro de las características. Lo más permanente, mira que aquí maneja la censura de la pornografía, de los medios de políticos y de las redes sociales. En Sudáfrica sí está marcado, lo tienen como límite de accesibilidad. ¿Correcto? ¿Señor? No, es que está diciendo que sus semanas. Así que usted no tiene nada que para Oceanía. Oceanía, mire, está libre de todo pecado. ¿Sí? Australia igualmente. Entonces, desde ahí. Entonces, por ese motivo, es una de las características en el proceso de implementación del desarrollo. Ustedes como programadores tienen que estar también pensando en el desarrollo sostenible. ¿Sí? Que efectivamente su software sea pertinente, adecuado, evaluado, debidamente caracterizado para que pueda pues, contar. Usted ya ha dicho, bueno, aquí creo que dice ahí ya programadores que han hecho sus productos ejecutables y SaaS, ¿cierto? Ya han hecho ese clase de productos. ¿Sí o no? No. Imagino que claro también no ha hecho. Bueno, hay que irse apresurando a esa clase de procesos porque es importante. Tienen que vender el software y venderlo, siempre piensen en venderlo asegurado y sostenible. Eso va a ser la siguiente línea. ¿Qué hizo Niantic? Nortica en el 2010 y 20,
XXI abrió ¿cuántos puestos de programación? 1.000.000 de cupos de programación. Para que programara el portero, el mensajero, el ingeniero, el industrial, el médico, eso pasa alrededor del mundo. A eso no es Colombia. Alrededor del mundo, todo el mundo tiene que saber programar. Los siguientes niveles de competencias y habilidades de los profesionales tienen que ser la programación. Mejor dicho, hablar hoy en día de que yo tengo que saber inglés es un requisito. En los siguientes 5 años, ustedes van a dar cuenta que todo profesional tiene que saber programar. Y si no sabe programar, está fuera de contexto. Y va a haber nivel de programación. ¿Sí? Entonces, esos niveles de programación, pues obviamente van a estar debidamente seleccionados y escogidos. Claro, todo el proceso digital se va a disparar. Ya está disparado, de hecho. ¿Sí? Entonces, pero pues varias compuertas como los procesos de la ciberseguridad se han abierto. Las auditorías en la norma SFC 27001 abrió otra compuerta, ¿sí? Abrió otro nivel para que puedan tener, pero en ese caso ya lo manejan los ingenieros del sistema regularmente, ¿sí? Países como estos donde la fiscalía ahora está creciendo, pues van a necesitar miles de programadores en seguridad, en ciberseguridad, ¿sí? Entonces, se requiere. Ya los programadores de ir a hacer un programita de nómina, por eso cuando ustedes van a hacer su proyecto, pues, ustedes integrados, pues si te dice, voy a hacer una nómina, eso es chingo, eso ya lo hace el portero. ¿Verdad? Eso ya lo hace el portero y con herramientas. Alguien me decía ahorita, profe, hacemos la página, se la podemos hacer con algunos motores. Hay cualquier cantidad de IAs desarrollando páginas. ¿Sí? Es más, de voz, se siente en un dispositivo que tenga todos los recursos adecuados. Entonces le dice, bueno, IA, desarrolla una página que tenga esto y la página se lo hace. ¿Sí? Como existen diferentes tipos de IAs, de voz, de sonido, de video, de texto, pero que las funciones y ya, por ejemplo, la producción de contenido hoy es un brutal, ¿sí? Es una cosa espantosa. Entonces, usted tiene que montar al siguiente nivel. Dentro de esas mutaciones, tiene que ir pensando en los procesos de aseguramiento, de la sostenibilidad y de la seguridad. Claro, y hablamos de seguridad es una cosa y hablamos de ciberseguridad es otra cosa. ¿Sí? Son diferentes conceptos de herramientas. Entonces, su tarea, su proyecto, y si aquí deciden aceptarlo para no hacer, es desarrollar una página sencillita, no ya. El diseño, pues, solo cuidado, pero no va a ser mi fuerte calificación. Mi fuerte calificación en este caso son los servicios. Tampoco le voy a verificar la seguridad de su página. Pueda que sea penetrable, sea asequible, ¿sí? Pero pues, hay que tratar de asegurarla un positivo, porque son programadores. Que le presento un contador, bueno, un abogado. Yo les dije tecnología de información hace 2 modos a los del mundo. Y les puse a que desarrollaran una página con servicios de todas las leyes políticas. Pues, y lo hicieron bien. Se sentaron en un piso de 3 y hicieron una página. Entonces, bueno. Entonces, la idea es que todos estos elementos que tengamos en cuenta en el mundo de los servicios como tal, para que podamos, desde su conocimiento y concepto, lo puedan desarrollar. Ustedes tienen que hacer, para su tesis de grado, para su proyecto de grado, pues, y ir pensando en un proyecto que tenga innovación, ¿cierto? Que sea novedoso por un lado,
y que tenga un diseño revolucionario. Puede que un producto ya existe un servicio ya existe en el mundo. ¿Y usted por qué volver a hacer un proyecto que le establezca con un dron el seguimiento de un cultivo para verificar la temperatura, el tipo de tierra, la densidad del clima y de la tierra, ¿sí? Y con un dron puede hacer ese seguimiento y eso pues ese es un proyecto de ustedes muy bien. ¿Sí? Pero miren que inclusive hoy en día en Excel y en todos los recursos que han salido de Excel, ¿cierto? Ya hay unas aplicaciones que no queda expresado cómo hacer todo un seguimiento económico brutal, ¿sí? Que ni siquiera uno con programador llegaría a ese nivel, pero pues la herramienta le permite llegar a ese nivel a que se llegue a eso. Y los economistas se han vuelto tesos en esa presentación. ¿Sí? Eso es una cosa astronómica. Bueno, entonces, pues bueno, ¿no? Pues mano a la obra, a su página. Te voy a enviar el resto de la clase y mañana para que avancemos en esa tarea. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo te haces? La página que tiene que tener, pues, que tiene que tener en la presentación. Ah, sí, claro. No sé, están trabajando en final. Y todos manejan HTML, ¿cierto? Ustedes saben la estructura básica. Yo quería alguna vez esta presentación, pero ya la de HTML, ahí tiene una estructura básica, las etiquetas, los get, los body, sí, pues es muy fácil de. Venga, si tengo esta presentación, te la paso ahí rápidamente como por. Señora. Pues bien. Ahorita no voy a mirar, pero digamos que yo ya desarrollar con todo de seguridad. En la página, primero tiene que estar en los tipos de protocolos que ponen en ¿sí? Porque hay diferentes tipos de protocolos que van a estar. Los protocolos de seguridad, los protocolos de tipos de uso de datos, de transporte, de hipertexto. Entonces, utilizar los protocolos adecuados. Segundo, utilizar los puertos. Y aquí me hace acordar. Ustedes saben el uso del IPv4, ¿cierto? Y el IPv6, pero bueno, ¿cierto? ¿Para qué es eso? IPv4, IPv6, direccionamientos, ¿cierto? Y el uso de las redes y el uso de los servidores del mundo. Les voy a explicar un poquito de eso, porque eso hace parte de ese concepto. Bueno, ¿qué hago? Miren, en este proceso de ciberseguridad y el ciberespacio es necesario tener en cuenta el direccionamiento de IPv4, ¿sí? Entonces, ese concepto que nos permite prácticamente identificar para qué, cómo, cuándo, ¿cierto? Tenemos que identificar si el direccionamiento está definido, a qué número de capacidad de transporte, de identificación, tipos de redes que se tienen que tener identificar adecuadamente. Un direccionamiento IPv4 se escribe en dígitos decimales y se establece para identificar las redes y se establece para identificar los dispositivos. Como programadores, como ingenieros de sistemas, pues ustedes tienen que saber si su servicio, si su producto, a qué tipo de usuario va a llegar, a cuántos servidores, qué tipo de funcionalidad, si va a ser, digamos, de un hosting a servidores o de usuarios a hosting. ¿Sí? Para que podamos identificar ese proceso de los IPv4. Entonces, el funcionamiento técnico de un IPv4 dentro de una red establece una elección de control de IP, por lo menos ahí lo que tú me preguntabas, para poder saber qué tipo de medición lo puedo establecer, pues que tengamos una IP identificada.
Segundo, identificar el tipo de red que vamos a trabajar. La red, definirla es importante, ¿cierto? Tercero, identificar los networks que vamos a estar conectados, las redes adecuadas. Identificar los dispositivos de conexión con el hosting y hacia el hosting, ¿sí? Entonces, eso entre las funcionalidades que tenemos que tener en cuenta. En ese orden de ideas, efectivamente, como podemos ver, una IP de manera regular consta de 32 bits, ¿cierto? Esos 32 bits es el que me identifica a mí a qué estoy conectado. ¿Cuál es la máscara? Es importante identificarlo. Entonces, veamos, hay un ejemplo ahí de una IP que tiene un direccionamiento de 209.206.202.64. Esa IP, si la convertimos en términos de comunicación binaria, pues va a estar definida como lo vemos en la parte inferior de la pantalla, acá. Entonces, fíjense que esta IP efectivamente está definida a través de octetos, de cuatro octetos de 8 en 8, efectivamente que me conforman un byte, ¿cierto? Porque recuerden que las medidas de información están compuestas por bits y bytes, y cada 8 bits me representa un byte, ¿sí? Eso está definido, ustedes lo vieron por ahí en kindergarten, ¿cierto? Entonces, esa textura, digamos, de identificar una IP, que es la máscara, la identificación de la dirección, ¿cierto? Lo convertimos en ese octeto de identificación de la IP en la que estamos debidamente conectados. Entonces vamos entre 0 y 255. Acá está el ejemplo, efectivamente, de la IP, cómo se convierte para poder identificar adecuadamente. O sea que vamos en esta dirección desde 0 hasta 295 en este punto, ¿correcto? Bien. Bien, entonces en ciberseguridad efectivamente el concepto de las clases de dirección de IP está basado en la red de network y en los hosting del ID del hosting, ¿correcto? ¿Qué son las redes network? Son todas las subredes y redes que existen de conexión. ¿Y qué son los hosting, el ID de los hosting? Es la dirección de la IP de cada hosting. Entonces tenemos que saber cuántos hosting tenemos al servicio y cuántas network tenemos al servicio para prestar el servicio adecuadamente. Entonces, dentro de esa línea, efectivamente, las clases de IP que vamos a encontrar son de 3 clases, de clase A, de clase B y de clase C. Depende el tipo de conexión a las network y depende el tipo de conexión a los hosting. Entonces, vamos a estar en esa navegación. Cuando tenemos navegación media, pues vamos a encontrar hosting de clase B. De resto estaremos navegando entre clase A de network y clase C de hosting únicamente. Pero eso depende del tipo de empresa y tipo de fábrica en la que queramos trabajar. Ejemplo, clases de direcciones IP. Entonces, las clases A utilizan solo el primer octeto para la identificación de la red. ¿Sí ven? Para la identificación de la red. Los 3 octetos siguientes de 24 bits restantes para la identificación de los hosting, grandes corporaciones. ¿Sí se dan cuenta? Y luego tenemos las clases B, utilizan los primeros 2 octetos para la identificación de la red, dejando los 16 bits, o sea, los siguientes 2 octetos, para la consultoría para compañías medianas, moderadas de trabajo que están entre hosting y network. Y los de clase C utilizan los primeros 3 octetos. O sea que para la identificación de la red, dejando el último octeto de los bits restantes para los hosting. O sea que tenemos efectivamente más subredes y un hosting de identificación. Aquí ocurre lo contrario. Tenemos más en clase A, más hosting y apenas un network de identificación para ese caso. Entonces, por ese motivo, las clases de edición de IP lo vemos en esta máscara que vemos acá. Veamos acá, borremos pantalla. Fíjense que acá, aquí en este cuadro, estamos viendo precisamente las networks que se van a conectar. Lo que decíamos en las clases A, solamente tenemos una network, primer octeto, ¿cierto? Y el resto de octetos acá, mi lápiz nuevamente. Acá encontramos en este punto solamente en el primer octeto un network,
¿cierto? Y el resto son los otros 3 octetos para los hosting, para identificación. Grandes empresas. ¿Por qué? Porque lo que van a ofrecer las empresas son servicios a servidores. Y las subredes, las network, pues van a estar conectados allá y solamente necesitan tener los clientes de grandes ciudades, pero con todos los productos en los servidores. Entonces necesitan más administración de servidores. Ustedes como programadores de ingenieros tienen que saber para qué tipo de producto van a aplicar su software y entonces cómo tienen que implementar el uso de esa red para ese producto. ¿Sí? Si de tipo A, tipo B o tipo C, clase C. Entonces, fíjense que esa IP que estamos aquí definiendo, acá en este punto, cambiemos de color, acá en este punto tenemos la IP como tal de clase A, ¿cierto? Con una red suplementaria de 127, se borró el lápiz. Redes supliendo la comunicación, tenemos 127, que eso me representa un 2 a la 24 menos 2, una exponenciación, que equivale exactamente a una dirección de pares de hosting de 16.777.214 bits, ¿sí? Y las redes de clase B, mire la gran diferencia efectivamente, tenemos el doble de redes, 16.000, ¿cierto? En promedio, la exponenciación, la fórmula como lo vamos a identificar, con menos hosting de trabajo, vea. O sea, es un término medio. Las de clase A se voltea la torta como aquí lo podemos ver, vea. Tenemos acá 3 subredes, ¿cierto? Y un hosting. Y por eso la exponenciación me da 2 a la 8 a la menos 2, ¿cierto? Con una capacidad de identificación de 256 hosting de trabajo. Entonces, vuelvo y recuerdo, las subredes de clase A, grandes corporaciones internacionales que están prestando el uso de servidores como tal. Las de clase B, efectivamente, son un término medio como tal, y las de clase A, más redes que hosting como tal, como se puede ver acá en este cuadro. Acá, en esta otra gráfica, podemos ver efectivamente el mismo ejercicio. Borremos pantalla. Aquí, como se dan cuenta, efectivamente tenemos aquí la línea de identificación. Una máscara de 255.0.0.0/8, que estamos trabajando en el primer octeto, ¿cierto? Que parte de 00 hasta 255.55, ¿cierto? En el clase B, como vamos en término medio, desde 128 y vamos hasta 255 igualmente, pero es las 16, o sea, 50-50. Y en clase B tenemos una ID de 110, de 0, 10 y 110, de parte de 192 y vamos hasta 255, pero con una máscara de 255.0/24, ¿sí? Que es el mismo promedio que me daba aquí las subredes y redes debidamente identificadas. Vea, acá tenemos, en clase A, los hosting trabajamos 16.000, ¿cierto? Y las subredes trabajamos 128. En clase B es un término medio, 64 a 16. Pero miren que se voltea la torta en las redes de clase C. Tenemos 254 hosting, mientras que tenemos 2.097 subredes. Es al contrario, ¿correcto? Entonces, ese IPv4 es el que me identifica a mí efectivamente el punto de comunicación, las redes y subredes que tenemos en el medio, los hosting que estamos utilizando, ¿cierto? Y obviamente el tipo de máscara que necesitamos para podernos conectar, ¿correcto? Pero, bueno, bien, acá vemos efectivamente, ustedes han visto esta pantalla, frecuentemente, ahí pueden identificar adecuadamente el tipo de comunicación, la máscara, el enlace, la IP, todo lo pueden trabajar ahí. Ustedes pueden dejar la dinámica, ¿qué más? Aleatoria, dinámica de bien. Entonces, miren, aquí en la parte inferior encontramos los DNS, ¿cierto? Para que se identifique y ustedes lo pueden modificar sin ningún inconveniente. Bueno, este es pan de lo que quería que no fuera a pasar de esa
esta diapositiva que ustedes bueno, estudien la comunidad importante, consulten, que van a necesitar para hacer esta muestra. Bueno, trabajemos en su pasaje de trabajen con un editor de texto, puede ser Visual Code, trabajen en Visual Code, entonces lo descargan fácilmente, ¿cierto? Descarguen el Visual Code, porque es el más, para que puedan ver el orden como le va a explicar, porque es que otro editor de programación no les permite ver el orden ahí. Yo puedo utilizar los blocs de notas, sin ningún inconveniente, pero no, bajen el Visual Code. No, el Visual Code es un editor, no es, bueno, Visual Studio es una herramienta de programación, pero Visual Code es un editor de texto de lenguaje de código. Porque vean, aquí yo creo que tengo acá ese Visual Code. ¿Qué pasó? Aquí está el Visual Code. ¿De dónde lo podemos descargar? Veámoslo acá. Coloquémoslo acá, digámoslo acá, Visual Code, ahí está, ¿sí? Entran a esa línea y lo descargan, es muy chimbito descargarlo, ¿sí? Exacto, cuando lo descarguen, le va a quedar como dice la gráfica, le va a quedar como esta presentación, así, tiene sus diferentes from para trabajar, ¿sí? Hay que crear siempre para cada index, no puede trabajar sin los index. Y busca una carpeta, un sitio donde puedan trabajar, déjenlo en el escritorio o en algún sitio que sea accesible, que no sea de manera, ¿correcto? Y ahí ya, bueno, la estructura del HTML, para que usted lo tenga, es muy sencilla. Aquí por acá creo que tengo unas diapositivas que alguna vez diseñé para esa bobada. Aquí creo que es esta. Así esta es. Ve, ahí le voy a presentar un pequeño paneo de eso. ¿Sí? Servicios de Internet HTML. ¿Qué significa HTML? Hypertext Marquee Language. ¿Sí? Entonces, eso es lo que traduce uso de herramientas de código de hipertexto. Bueno, entonces en este proceso, pues efectivamente encontraremos, borremos acá esto. Bueno, entonces el HTML efectivamente, ¿qué es? En primera instancia, pues como les dije, pues es un Hypertext Markup Language. ¿Qué es lo que traduce eso? ¿Qué traduce? Exacto. Lenguaje de etiquetas y código de implementación de página web. Efectivamente, el HTML tiene una serie de apartados, es para traducir una serie de código para poder convertir la comunicación del lenguaje de estándar de elaboración de páginas web. Se trabaja por estructuras, por etiquetas y demás características para el uso de las páginas y la creación de las mismas. Conformado por etiquetas regularmente. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta, pues efectivamente es un espacio donde usted define ciertas características de entorno de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas posibles etiquetas? Bueno, esas posibles etiquetas pueden ser párrafos, títulos, vínculos, párrafos, bueno, ya está definido de entre otros, ¿correcto? Dentro de esa línea, efectivamente, el HTML crea páginas, es un documento de texto 100% con marcas, forma parte del lenguaje de utilización de la elaboración y creación de edición. El HTML está enfocado hacia una jerarquía de comunicación, ¿cierto?
Entonces, usted tiene unas etiquetas superiores y unas etiquetas inferiores. Y dentro de esas etiquetas coloca los diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, desde esa línea, aquí por lo menos este pequeño diagrama me presenta a mí una apertura de una etiqueta HTML, la cual efectivamente se cierra y se abre al final, se abre al inicio y se cierra al final. Los head también se abren al principio y es una zona de trabajo para definir todos los encabezados. Luego vienen los body. La zona de body es para definir todo el contenido de lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, y dentro de todos esos elementos, pues tenemos los diferentes elementos de trabajo, y párrafos, encabezados, títulos, y todo lo que más quieran ustedes, efectivamente. ¿Qué es una etiqueta? Vean, pero no sabe qué es una etiqueta, ¿cierto? ¿Qué es una etiqueta, Nicolás? Santiago, ¿qué es una etiqueta? Pedro, ¿qué es una etiqueta? El nombre. La identificación de una zona y de estado de trabajo. ¿Cómo se identifica una etiqueta? Lo estamos viendo aquí en pantalla. Entonces tiene una apertura de un menor, ¿cierto? El nombre de etiqueta y el cierre de la etiqueta, ¿cierto? Cada etiqueta, en su mayoría, el 80% de las etiquetas se abren y se cierran. Pero ojo, no lo abro con menor, sino que esa es la primera etiqueta de apertura, el menor y el mayor. Ahí la abro y la cierro efectivamente con, bueno, hay un contenido como tal, donde desarrollo, y la cierro con un mayor slash cierre etiqueta mayor, menor slash cierre etiqueta mayor. Se cierra de esa forma. Acá les voy a presentar en este punto, les voy a presentar precisamente el orden de las etiquetas primordiales, básicas. Entonces, abro una etiqueta HTML con el símbolo mayor, menor, y dentro del nombre la etiqueta HTML, y la cierro efectivamente al final de todo el programa, de toda la estructura, el menor slash HTML, ¿correcto? Otra etiqueta importante por bloques, que ahora vamos a ver. Entonces tenemos el head, ¿cierto? Lo mismo la cierro con menor slash head, cierro esa etiqueta como tal. Y por último tenemos la zona de contenido, del body. Entonces el body lo abro y lo cierro igualmente con la misma etiqueta, ¿correcto? Bien. Veamos acá la estructura cómo se coloca. Mira, aquí yo coloco mi editor, cualquier editor que usted quiera colocar. Sí, porque por eso les dije descarguen el Visual Code, que les facilita bastante trabajo. Entonces, dentro de esa línea tengo una zona de trabajo, ¿cierto? Numerada de renglones, línea a línea, indentado, que es lo más importante, la indentación. Miren que muchos programadores les vale 5 la indentación. Y este es supremamente importante en la diagramación del mismo. Entonces, abrimos con un HTML. Bueno, aquí le colocamos unos parámetros de identificación de tipo de lenguaje. Es importante que ustedes identifiquen el tipo de lenguaje para que le puedan conocer los caracteres de su máquina. ¿Sí? Recuerden que cada máquina tiene su código de programación. Acá le colocamos, eso no se coloca regularmente, pero pues lo podemos colocar si queremos. Y lo cerramos abajo con el menor slash HTML. Vamos al bloque de encabezado. Es una zona que efectivamente contiene sus propios elementos, contiene su etiqueta de apertura, su etiqueta de cierre y sus títulos. Aquí efectivamente le colocamos los títulos con la etiqueta título, ¿cierto? Y se abre y se cierra con lo mismo. Ahí dije por dentro mi primer título. Correcto. Y vamos en la zona, vamos en ese bloque de encabezados. Pasamos al siguiente bloque, que es el de body. En el siguiente bloque, efectivamente, colocamos todas las instrucciones, las que quieran, todos los nombres, todo el contenido, lo que quieran, porque como es una página web, ahí sí lleva contenido abierto, palabras, texto, párrafos, etcétera. Obviamente van diferentes tipos de letra, de colores y demás características. Entonces, aquí estamos el contenido que puede ser más instrucciones. Aquí estamos manejando un H1 y un H/H1, pues un tipo de título, ¿correcto? Un P que es para manejar párrafo y se cierra el body con slash body, ¿correcto? Bien, entonces, eso es así de sencillo, todo el manejo del HTML no tiene mayor complique. Por acá tenía un pequeño aplicativo. Aquí efectivamente arrancamos siempre con el doctype. Ese doctype es importante definirlo por qué motivo. Para que identifique el tipo de lenguaje que se va a manejar. ¿Correcto?
Ojo con el tema. Pues no tiene que colocar otro tipo de identificación. Luego lo abrimos con HTML y como la etiqueta de HTML, ahí le coloqué una propiedad que es la identificación del lenguaje como tal, el idioma, lo del encabezado, ¿sí? Y si yo ejecuto este encabezado, efectivamente lo salvamos, podemos ir a ejecutar, me ubico acá en el index, ¿cierto? De la misma, acá lo encuentro y ejecutamos la página como tal. Me quedaría esto, ese es el contenido que se está trabajando, ¿sí? De la página. Cada vez que yo le haga una modificación, fíjense que a este título que dice contenido de página, si yo aquí le modifico contenido de página, acá tengo los diferentes tipos de letra vea, H1, H2, me da diferentes tamaños de título, ¿sí? Si yo a este primero le coloco, voy a colocarle 3. Ay, batería. Bueno. ¿Cuenta? Ah, si tiene cuenta de la página. De pronto que vaya a definir. ¿Qué tiene que tener esa página? Ahí es un encabezado, un menú de navegación, una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Que tenga un acceso a un tipo de servicio, a un correo electrónico. Bueno, imagen de todo que se sacada, el buscador, un buscador que lo conecte a Opera, Sila. Ah, ok. Pensé que era que un poco, o sea, buscar información o una palabra clave dentro de la línea. No te diga, hay que buscar. Sí, correcto. No quiero que tenga Sí, claro, el archivo donde no tiene que llamarlo index obligatoriamente, porque es la ejecución de la página no lo identifica como index, no lo va a index.html y ahí es donde tú vas a ahí ya arranca toda la página. Esto que tenía acá. Sí, así. Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Sí, claro. como el mismo, pero si me quieres demasiado. Que no sé, complicado para O sea, para que le pueda correr la página. De acá, ya no me encuentro, aquí está el archivo libre,
Y el talento está. Ahí aparte te devuelves a tu aquí eres el y ya creaste otra vez, no, ahí ahí medio de eso Oh, su padre, parte de la cultura y ahora vaya a la página. Digo, esta, no, que hagan lo que es. Ahí está en medio de fácil, ¿sí? vale, Y sí. Hola, ¿qué tal? Son las 9:25 p.m. Afuera hace 52 grados Fahrenheit. Sí, exactamente. Más con Allá le puede ir explicando, allá le puede ir explicando ese. Y ya es una búsqueda y hay que tener también un límite para que no esté y el llegue a un lado y de ahí intención de cumplir. O llaman a un correo para un estándar. Ya se lo puede, si siquiera, no sé, lo puede. Ya no quiero indicar que será HTML, otros también. También que ya algo más interesante. De aquí nosotros vamos presenta un
No, pero nunca te no, como ya están en hacia la otra, se va a mandar esa parte porque después de cuando yo diga directamente, por ejemplo, donde está atrás, la cadena está abajo. No, bueno, nuestro sur por el grifo, entonces, los meses que no tan baja, y hacen función. Sea ahora este que ya Y pero va súper, va excelente, va excelente. Porque ya no puedo hacer la una cuenta de correo electrónico. ok. El número, sí, el número está bien. Ahí ya, ahí todo, ahí ya. Exacto. Digamos, aquí ya lo graba, control S. Aquí grabar. Vamos hacia eso, botón derecho. Mi página se llama curso. Ahí está. Y ese libro ahora lo quiero atar. Vamos allá. Ante la aquí ya después colocamos el body todo que le abre un tipo de letra, hace su nombre, no, para que le etiqueta, H1, ya está bien, ya está. No hay necesidad de bajar, no hay necesidad de bajar. No, cuando son de ese tipo no hay necesidad de bajar. Aquí en el control de todo es posible utilizar por el perfil escrito, damos el body, yo lo puedo copiar varias veces. Que tiene cambiado de pista todo que como se llevó para todos. Y ahí lo que es el plan. Vamos al página. Y es una tienda. Sí,
Digamos,